Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase aperturando el espacio para vuestros comentarios, vuestras críticas, preguntas, consultas, dudas, lo que ustedes quieran. Como siempre, ustedes han sido constantes en esto, o sea, muy consistentes en el tiempo. No hay preguntas. Walter ha tenido alguna participación. Bueno. Vamos a continuar con esta explicación. Ojo que yo les estoy dando una explicación básica, digamos elemental, de algunos conceptos que hacia adelante, posiblemente en el curso de, si es que no cambian la currícula como lo están queriendo hacer, ustedes van a ver con mucho detalle, mucho cuidado, la estructuración de un entendimiento y una formulación de propuesta y de mejora basado en el modelo viable, ¿no? El sistema del modelo viable. Este modelo, los sistemas viables, es una caracterización, como ya hemos mencionado, sumamente ceñido, cercano, en correspondencia al entendimiento de sistemas de una organización, pero con los instrumentos, los elementos, se dice los artefactos conceptuales que corresponden a la cibernética, entendiendo cibernética como la ciencia o la disciplina que estudia los sistemas que cuentan con servomecanismos o con mecanismos de regulación y de control, ¿no? Entonces, un sistema organizacional se llama cibernético organizacional en la medida que estoy entendiendo que hay elementos que permiten un manejo de sus características bajo esta condición de regulación, ¿no? De control y regulación. Muy bien. Entonces, el día lunes nos quedamos viendo de una manera, digamos, detenida aquellos aspectos de soporte conceptual que hay en esta manera de entender una organización. Esto es muy importante porque en el tiempo habrá quienes le digan a ustedes cómo entiende la organización desde el punto de vista de sistemas. ¿Ya? Y entonces una visión de la organización como sistema es mirando la finalidad, el propósito de la organización, el entorno y los procesos que desarrolla ¿no? Pero ese entendimiento genérico de la perspectiva de sistemas se resuelve más apropiadamente describiendo la organización como si fuera un sistema cibernético, en la que ahora vamos a comentar, tiene partes, componentes y aspectos que se desarrollan para que tenga esa condición cibernética o viable, ¿no? O sea, cibernética en el sentido manejable, conducible, o que pueda tener mecanismos que lleven a la efectividad, ¿no? Muy bien, entonces hablábamos que el día lunes que hay ciertos conceptos básicos que se van a considerar en el abordamiento de una organización que está considerada, diseñada o está siendo evaluada desde el punto de vista del modelo viable, ¿ya? ¿Cuál es el marco de referencia? El modelo consiste en esto, ¿no? Lo que vamos a hablar consiste en el modelo. Primero, se trata de un marco de referencia para organizaciones consideradas, organizaciones que tienen condición sistémica, organizaciones que están integradas y están profundamente cohesionadas o cohesivas, ¿no? Cohesionadas o cohesivas.
Y esta es una condición muy importante en el ideal de un manejo organizacional, de una organización. La integración y su marcha tengan los elementos que permitan su coherencia, ¿no? Estén debidamente articuladas, cohesionadas, ¿no? Y hemos dicho que la sustentación del entendimiento, el sustento teórico para mirar la organización de esta manera, proviene de la neurofisiología, del funcionamiento neurocerebral del ser humano. Al mirar el funcionamiento neurocerebral del ser humano, hemos visto características, aspectos que nos dan una idea, un entendimiento que cómo deben ser vistas las organizaciones, para que sea una organización que tiene buen pronóstico, una organización que se asemeje a aquella especie que pudo sobrevivir, preservarse en todo el proceso evolutivo, altamente competitivo y agresivo. ¿Qué pasó? ¿Qué característica tenía para poder sobrevivir en esta sociedad actual, también altamente competitiva, agresiva, ¿sí o no? Los negocios quieren sobrevivir, quieren salir adelante, comerse a los otros negocios. Entonces, para ese entendimiento entonces, se ha ido a las raíces básicas del entendimiento del funcionamiento neurofisiológico, que da cuenta de la razón por la cual el ser humano sobrevive, se preserva, a diferencia, pues, del tigre diente sable, como decía, ¿no? Siendo un personaje poderoso, ¿no? Fuerte, dominador, extinguido. De tal manera que en el proceso de desarrollo de las especies lo que se ve es que no se preserva necesariamente el más fuerte. No es el más fuerte que se preserva y el más débil el que se va. No, 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 no. Es el que es más capaz de adaptarse. Pero en el caso del ser humano, adaptarse por un acto de racionalidad y de inteligencia. ¿Correcto? Y su inteligencia y su racionalidad está desarrollado, está sostenido en su sistema neurofisiológico o sistema neurológico. Bien. Staffordville va a sostener que este modelo es similar al sistema nervioso humano, perdón, el modelo. El modelo es una representación que trata de ser algo similar al esquema que explica el fenómeno nervioso humano, ¿no? Y otra cosa, contundentemente, debemos considerar que nuestra premisa como ingenieros de sistemas, nuestra premisa como pensadores de sistemas, nuestra premisa como cibernéticos, nuestra premisa como ingenieros pues, de sistemas y que tenemos la base de sostenimiento de la ciencia del sistema, es que la organización es un sistema biológico en su mayor nivel de complejidad. Es un ser vivo, es un ser vivo, cuyas componentes son seres humanos también, ¿no? Así el ser humano está compuesto de órganos y de subsistemas. La organización también está compuesto de subsistemas que están desarrollados, en la que están actuando los seres humanos, ¿no? Este es el esquema general. Este es el esquema general. ¿Qué cosa contiene este esquema llamado viable? En primer lugar, perdón un segundito. Un segundito. Ah, disculpe, ¿me están escuchando ustedes? Sí. Sí, ya. Bueno, decía que
Este esquema que tenemos, voy a volver a repetir lo que les he dicho. ¿Qué cosa es modelo viable? Es un framework, es un marco general en la que hay elementos o aspectos que son, digamos, aspectos que están contemplados en el estudio, en la evaluación o en las características que hay en una organización. Yo, un framework es un conjunto de aspectos que yo voy a considerar como un marco general para poder abordar algo, ¿no? En la ingeniería de sistemas se utiliza varios enfoques marcos. No son de metodologías, sino marcos. Una de esos es la arquitectura empresarial, es un marco de entendimiento de las organizaciones. La arquitectura empresarial, que tiene varias capas, es un marco de referencia. El, 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 la definición de sistemas, cuando hemos dicho que para el enfoque de sistemas, yo describo el sistema, uso un marco. ¿Cuál es la definición de sistemas? Que me exige considerarse. La metodología, perdón, el modelo de sistema viable, no, iba a decir, no es una metodología, es un marco que tiene consideraciones, aspectos que hay que considerar en el entendimiento del fenómeno organizacional. Un primer aspecto es el entorno. Este dibujo que está mejor, más bonito, pintadito y todo, es el esquema que el propio Stafford dibujó en sus libros. En sus libros, en la mano alzada, dibujó un esquema. Más o menos es este esquema que ustedes están viendo. Primero, el entorno. El entorno es digamos, un conjunto amplio de aspectos en la que el sistema, escuchen bien, el sistema existe, del cual el sistema participa, es parte de él. El entorno es aquello en la que el sistema o la organización en este caso forma parte de él, entorno. Cuando se usa la palabra entorno, entonces estoy utilizando una referencia a aquello en la que, a todo aquel espectro en la que la organización es parte de él, ¿ya? Cuando uso la palabra entorno. Cuando uso la palabra contexto, es lo que está alrededor de él. Alrededor. Mi contexto es lo que está alrededor mío. Ese es mi contexto. Entonces, no necesariamente pertenezco a él, estoy en medio de él. Hay interacción con el entorno, sin duda alguna. Por ejemplo, la Universidad de Ingeniería, su entorno, eso es la zona militar, luego hay el pueblo joven, ¿cómo se llama? El Ángel, ¿no? El pueblo joven, el Ángel, y la zona que ya viene en entrada de Independencia, y al frente está la organización Ingeniería, ¿correcto? Y cerca, en el contexto de la universidad, en el contexto de la universidad está también el corredor de la Tupac Amaru, ¿no? Ese es el contexto. El entorno de la universidad es el entorno académico de ingeniería. Pertenece al entorno del desarrollo del conocimiento de ingeniería. Ese es su entorno. Su entorno también es la sociedad peruana y todo lo que tiene que ver con, digamos, el aprovisionamiento de capacidades profesionales. Ese es su entorno, porque es un proveedor de capacidades profesionales. Entonces, el entorno pertenece a, no solamente lo rodea, mientras que el contexto es lo que... Entonces, cuando hablamos del modelo viable, hablamos de un aspecto, el entorno. Y el entorno de la organización puede, a su vez, tener varios subentornos, estar compuesto por varios entornos. Yo, por ejemplo, pertenezco a mi entorno familiar, ¿sí o no? Un aspecto de mi entorno es el entorno familiar.
Pertenezco al entorno académico, pertenezco a ese entorno, al entorno académico. Acabo de lanzar una convocatoria en mi Facebook a un webinar que se va a hacer para escuchar a una famosa mujer que trabaja con temas complejos, ¿no? Anótese en mi Facebook para que obtengan las noticias de ese tipo. Bueno, el, ahí yo les estoy dando, porque pertenezco a ese mundo académico, en la cual se va a exponer sobre el tema de cómo se manejan los recursos tecnológicos y humanos para proyectos de gran envergadura. Ese es mi entorno. También pertenezco al entorno religioso, a un entorno religioso particular, que es el entorno evangélico. Soy de ese entorno. Eh, Justamente ahora hemos intercambiado mensajes con algunos colegas que son también ingenieros de sistemas que pertenecen al entorno católico Opus Dei, son del Opus Dei, y que le hacen la propaganda a López Aliaga, ¿no? Para la presidencia. Yo, dado que en mi entorno hay una visión crítica a la manera como se entiende el quehacer religioso, tenemos un cuestionamiento pues, a él, cuyas bases éticas y morales están asociadas a prácticas y costumbres de la Edad Media. Y entonces yo le hago ese comentario pues, a mis amigos que son cercanos a él, sobre que no puede ser pues, una persona pues, que invoca a la abstinencia sexual haciendo uso de silicio. No es algo que me parece apropiado, adecuado, natural y menos digno del ser humano, pues, ¿no? ¿Saben lo que es el silicio? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué cosa es el silicio? Ya, es una herramienta, un instrumento que se coloca en las partes, en los genitales del hombre, del varón. Que si se da una erección, lo que va a hacer es hincarte. Tiene como púas, sí, como púas, pues, ¿no? Que hace que si tú quieres tener una erección, esa erección se reprime con dolor. Se reprime con dolor. Y eso puede ser una práctica de la Edad Media. El cinturón de castidad y el silicio, ¿no? Para mantener a los curas célibes, se les ponía esos aparatos para que si le venía la tentación y hacía erección, sufrieran dolor, ¿no? Yo pienso que eso es no sé, pues digamos, una costumbre, una práctica bastante retrógrada y además bastante, digamos, grave, ¿no? Muy, fuera de lugar, pues, ¿no? Tan indigno que sea la forma como se pretenda mantener la castidad. Bueno, entonces, yo pertenezco a un entorno protestante que criticamos y cuestionamos esas prácticas crueles, ¿no? De maltrato las personas, los automaltratos en la persona creyendo que de esa forma, se vuelve más santo, más aceptable a Dios. Entonces yo puedo argumentar que es contrario más bien, porque mi entorno religioso me impregna ciertas creencias, ¿no? Ciertas consideraciones. El entorno entonces pueden ser diferentes ámbitos en el cual uno pertenece y por eso tiene características
asociadas a dicho entorno. Los entornos no impregnan de características. Muy bien, es el entorno. Entonces, el primer aspecto es el entorno. El segundo se llama, los otros aspectos son parte ya del sistema organizacional. El entorno es donde pertenece el sistema organizacional. El sistema organizacional tiene 5 componentes, 5 subsistemas, 5 megafunciones. Un primer componente se llama operación, así se llama. Bueno, en la literatura original del modelo viable se llama sistema 1. En realidad te dice son 5 sistemas, sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4 y sistema 5, así se le llama. Pero ¿a qué se refiere el sistema 1? A la parte operacional, a lo que se hace. Y además se puede conducir, se puede llevar bien la operación sincronizando lo que se hace. Y para eso se necesita un sistema de coordinación, de monitoreo y coordinación, un subsistema cuya función es monitorear y coordinar las operaciones. Hay otro sistema que se llama cohesión, que es todo aquello que la organización tiene, todo lo que tiene la organización para establecer o para mantener un funcionamiento, actividades ya aprendidas en la que se tiene un dominio determinado y que le da a la organización cierta solidez y estabilidad en su funcionamiento. Sistema de cohesión. El sistema inteligencia es aquello que tiene la organización para pensar, razonar los cambios que se requieren hacer a fin de actuar de una manera mejor, más asertiva, más eficaz hacia el futuro. Eso es la inteligencia. Y el sistema político es lo que tiene bajo su dominio el core, es decir, el núcleo, la naturaleza del negocio, definiendo aspectos sobre el cual no se puede, digamos, desplegar más allá de ello. O sea, porque el sistema político es la que está dando un marco de finalidad y de misión a la organización. Si es el sistema política que el único que puede, porque sobre esa base todo el resto del sistema debe funcionar, porque funciona bajo una idea, un cierto tipo de concepción de la naturaleza del negocio, de la organización, bajo cierta premisa de búsqueda de cierta finalidad que está en esa dimensión o en ese componente. No se puede escapar. Y además, la función, digamos, o el sistema política es el que resuelve el equilibrio que hay entre la cohesión, el sistema de cohesión y el sistema de inteligencia, porque el sistema de cohesión es yo hago cosas buenas, hago cosas, y ahí está todas las consideraciones de aquello que yo sé hacer y que me da estabilidad, me da cohesión a toda la organización. Es decir, es lo que tengo y es estable y que debo tratar de hacer para mantener la estabilidad en la organización. Mientras que la inteligencia son los cambios, lo que yo debo transformar, modificar, ¿cómo se dice?, disrumpir para poder atacar lo que viene hacia adelante. Y entonces el sistema de política se dice que es el que mantiene el equilibrio entre la cohesión, o sea, la estabilidad, y el cambio y la inteligencia. Es el que establece una relación de equilibrio. El símil, decía, se utiliza el símil neurológico. Es decir, este modelo ha salido de un entendimiento y funcionamiento neurológico del ser humano, ¿no? Que
explica cómo el ser humano puede desenvolverse con alto grado de éxito en la realidad, ¿no? Y se refiere el modelo viable a todo aquello que le permite actuar en la realidad, actuar, sea para relacionarse con los clientes, sea para desarrollar sus actividades y hacer lo que tienen que hacer para producir sus resultados. Y el sistema 1 se llama sistema 1, llamado también de operación, aquello que está representando las capacidades físicas del ser humano, sus músculos y sus órganos. Sistema 1, el símil neurológico, se refiere, que se llama el componente de operación del modelo viable, se está refiriendo en forma similar, análoga a lo que representaría los músculos y los órganos. El sistema 2, que es el que establece un nivel de sincronización, de armonización de esas operaciones que se realizan, el sistema 2 en realidad es un símil del sistema nervioso comprensivo. El sistema nervioso comprensivo es aquel que te permite, sin que tú recibas unas órdenes, digamos, perceptibles, te permite sincronizar tus movimientos, hacer cosas. Cuando haces, ¿no? Hace poco le acabo de arreglar a mi nieto un llavero que le regalaron muy bonito, pero que al momento de jugar se le ha soltado. Entonces le he tenido que reparar, le he hecho una reparación y lo he soldado con un producto ahí. Y entonces esta actividad lo he realizado haciendo uso de mis manos, lógicamente, hasta de mi boca, porque he tenido que sujetar un momento un instrumento, y al hacer esa actividad hay un componente en mi cerebro que se llama el sistema nervioso comprensivo, que permite la sincronización de lo que hago. Entonces, que es la organización debe tener un mecanismo que permita sincronizar, armonizar, coordinar las diferentes actividades que hace la organización, similar a lo que el ser humano tiene como sistema nervioso comprensivo. El otro componente del sistema viable se llama cohesión. La cohesión. La cohesión es todo aquello que yo ya sé, que yo ya aprendí, que tiene que ser el marco sobre el cual las actividades que se desarrollan deben cumplir, como el sistema de calidad, por ejemplo, como el uso de los sistemas de información. Eso que le da cohesión, un mismo plan, un plan maestro. Y esos son aspectos que es similar a lo que se encuentra en nuestro cerebro bajo, que es todo aquello que sabemos hacer bien. Por ejemplo, una buena educación, cuando estoy en un grupo, una reunión con gente académica, mi forma de comportar tiene una manera para no desentonar con el grupo. Si estoy con la gente de mi promoción del colegio, caramba, felizmente conocen que soy evangélico, pero tendría que hablar lisuras, porque están más lisurientos, todo el mundo habla lisuras. Entonces, para poder desenvolverme en ese grupo, ya, bueno, ya felizmente me entiende la gente que yo no hablo lisuras. Y entonces eso está grabado en la manera como yo debo actuar, porque he aprendido y está registrado en mi cerebro bajo. Es todo aquello que ya es algo aprendido, algo que lo voy a realizar tal cual está almacenado. Y en la organización también lo hay. Repito, las políticas, las normas, los estándares, hay un componente que refiere a eso, ¿no? Y eso es similar al funcionamiento del cerebro bajo. El cuarto componente se llama inteligencia, que refiere al cerebro medio que se encuentra acá al lado
izquierdo de su cabeza. El cerebro medio está por ahí, que es aquel componente que permite razonar, dar entendimiento a los sucesos que se están dando y a los sucesos que se van a dar. O sea, preveyendo la mejor forma de actuar. No solamente anticipándome a las circunstancias directamente establecidas, sino en la abstracción e imaginación de lo que se puede hacer en el futuro mayor, ¿no? Futuro menos próximo. Entonces, porque yo cuando camino, mi cerebro, lógicamente, si hay un hueco, hay un lugar de tener cuidado. En Lince ahora proliferan las heces de perro. Hay cualquier cantidad. Ahora uno tiene que andar casi como si estuviera pensativo, mirando el piso, ¿no? Y rápidamente, si acaso está medio distraído, rápidamente retirar el pie, si acaso viene adelante un pedazo de, ¿cómo le llaman? Popó, ¿no? Para no pisarlo. No solamente en esa dimensión de inmediatez de lo que viene adelante, sino más en términos más prospectivos, digamos, más, y eso se llama inteligencia. Efectivamente, inteligencia es lo que es similar al funcionamiento de nuestro cerebro bajo. Y lo último, el quinto, el sistema 5, que se llama política, es similar, es un símil a las funciones cerebrales altas, que es la que define tu, pues, tu personalidad, tu identidad, ¿no? O sea, uno desarrolla su identidad, hay cosas que ya, si bien mucho están en el cerebro bajo, en el sentido de que son cosas que ya aprendí, eh, las funciones que se requiere es el control, el mantener el equilibrio entre el cambio y las cosas nuevas. Y eso son funciones altas del cerebro, ¿no? Es el símil neurológico. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque que se tiene en modelo viable es este, ¿no? En primer lugar, hay una consideración especial al tema del entorno. Lo que me interesa es operar bien, actuar bien, que mi actuación sea correcta. Para que mi actuación, mi operación sea la apropiada, la conveniente, la asertiva, yo tengo que tener en cuenta el entorno dentro de un marco de funcionamiento que está, bien, valga la redundancia, enmarcado en un metasistema que está compuesto por las definiciones generales, la naturaleza de la organización, que es la política, con la proyección que se tiene hacia el futuro, que es la inteligencia, y la cohesión, que son aquellas cosas que yo ya sé que debo hacer, metasistema. Entonces la operación resuelve requerimientos que se tiene a nivel de su entorno, pero que están enmarcados en política, inteligencia y cohesión. ¿Cómo se involucra, no? La operación son las actividades primarias, ¿no? Como decía, es el símil de músculos y órganos. El metasistema, que se le llama así, es esta conjunción, ¿no? En la que están establecida el propósito de la organización, el futuro que quiere alcanzar, y que todo lo que viene abajo mire o establezca una finalidad clara, común, de todos hacia lo que se pretende hacer, ¿no? Y el entorno, como hemos mencionado, todas aquellas partes del mundo al que le pertenece el sistema, el sistema le pertenece a todo, a diferentes dimensiones de la realidad, y a ese le llamamos entorno, ¿no? Que tiene significancia lógicamente en la organización. ¿Cuál es el proceso cibernético de articulación estratégica? De articulación estratégica. Si ese es el modelo, el marco general de la organización, la cibernética organizacional, o de la organización cibernética, ¿cómo debo proceder para articularme estratégicamente? En la visión clásica,
a uno le dicen, hay que hacer un FODA. Para yo establecer una articulación estratégica, digo, tengo que identificar mis debilidades, mis fortalezas, mis riesgos y mis oportunidades, ¿no? Las amenazas y las oportunidades. Y en base a eso, que se llama FODA, yo voy a plantear estrategias a seguir. Esa es la visión clásica. En la visión de sistemas, en la visión cibernética organizacional, yo no hago eso. Yo lo que hago primero es identificar mis oportunidades directas, pero que están, esas oportunidades están relacionadas y se focalizan básicamente porque así, en esa oportunidad que yo observo que puedo tener, está asociado a la finalidad que tengo, a la finalidad que tiene la organización. Primero hago eso, identificar oportunidades directas focalizadas en la finalidad central, en todos los ámbitos. Puede ser política, económica, social, tecnológica, ecológica, etcétera. O sea, pero yo debo identificar qué oportunidades tengo en un ambiente o en el entorno. Es el primer paso que debo dar. No es FODA, ojo, es oportunidad. Porque en el sistema biológico, en un sistema competitivo de depredador-presa, el depredador lo que primero hace es mirar la presa, ¿sí o no? Lo primero que hace es mirar la presa. Él no se está en su guarique y no está mirándose las patas, el hocico y diciendo esto es bueno, ¿no? Esto es una fortaleza mía, esto es una débil. No, dice, no hace eso. Él sale nomás y observa el mundo que lo rodea, identifica un propósito, un objetivo. Hay una oportunidad. Ahí está la presa. ¿Correcto? Eso es lo primero que se hace, identificar una oportunidad en cuanto a la finalidad que tiene. En este caso, para la sobrevivencia, comer, digamos, ¿no? Y una vez que yo he hecho eso, he identificado mi presa, el objetivo, el propósito que yo voy a obtener, digo, ¿cuál va a ser mi intencionalidad? Y lógicamente para el animal será cazar y comer, ¿no? Cazar y comer. A la organización, mirando el entorno, dice qué oportunidades tengo y me proyecto en perspectiva futura, en forma prospectiva, pero pensando que lo que voy a hacer, esa intención que tengo, tiene que estar focalizado en el cliente, es decir, porque soy una organización que finalmente mi finalidad es satisfacer a un cliente o a los clientes. Entonces, yo defino mi finalidad, qué va a ser mi propósito final. Una vez que he hecho eso, teniendo claro mis oportunidades, me proyecto en una perspectiva futura, prospectiva, orientado, enfocado al cliente, yo formulo lo que se llama la visión de la organización. ¿Cuál es la visión que tengo en el futuro? Ante un mundo, lógicamente, y aquí hay un marco general. Esa visión futura debe considerar que la organización pertenece a un mundo que se va cambiando, que se va transformando. Por eso mi visión tiene que tener elementos alcanzables, no de muy largo plazo, pero además que pueden ser ajustados en el tiempo. Perdón, un segundito.
Bien, una vez que tengo la visión de la organización, cuál es la visión futura de la organización, dado que ya sé claro en qué entorno estoy, estudié el entorno, fijé eh, una finalidad central, me proyecto hacia el futuro, defino mi visión institucional y establezco los objetivos. ¿Qué objetivos debo tener para alcanzar esa visión? Y esos objetivos que voy a establecer deben ser, digamos, posibles, ¿no? Deben tener buen pronóstico en el tiempo, viables. Además, a hoy en día esos objetivos deben tener un nivel de sostenibilidad. Para eso usted busca en Internet los objetivos del desarrollo sustentable, porque esa sustentabilidad te da un marco de qué cosa se hace sostenible en el tiempo. O sea, debe ser sostenible, mantenerse en el tiempo. Y en tercer lugar, esos objetivos deben ser viables, sostenibles, también deben ser objetivos que están integrados en una composición conjunta hacia lo que se está buscando. Una vez que he determinado esos objetivos estratégicos, vuelvo a entrar en el estudio de la organización y sus capacidades para saber en qué nivel de capacidades tengo para alcanzar esos objetivos, para desarrollar mis actividades a fin de lograr la visión que estoy trazando. O sea, tengo que hacer un estudio, un cuidado, cálculo de dichas capacidades. Y si no, porque tengo objetivos que debo alcanzar, pero mis capacidades no me dan para eso, adquirirlas, obtenerlas, ¿no? Es el proceso cibernético de articulación estratégica. Así se articula la organización del punto de vista de sistemas, del punto de vista de la cibernética. Y por último, ya preciso mejor las estrategias, qué proyectos debo emprenderme y qué políticas van a enmarcar el quehacer de la organización, ¿no? Muy bien. Preguntas. No sé si hay preguntas. ¿Alguna duda? No hay dudas. Entonces ya más o menos tienen una idea de cómo vamos a una propuesta, una propuesta estratégica basado en las premisas del modelo cibernético. Ahora, ¿qué componen? ¿Qué compone el modelo viable? Ya le hemos mencionado sistema uno, sistema 2, sistema 3, sistema 4 y sistema 5. Ya hemos explicado de qué se trata cada uno de ellos. Sistema 1 es la operación, sistema 2 es la coordinación y el monitoreo, el sistema 3 es la cohesión, el sistema 4 la inteligencia y el sistema 5 la política. Y hemos explicado en qué consiste cada uno de ellos. Ahora, para desarrollar el modelo se deben establecer ciertas intencionalidades de inicio, que va cambiando en el tiempo, dado que es una organización desde el punto de vista cibernético. Estas intenciones se van ajustando progresivamente en el tiempo, mejorando. Este, Perdón, un segundo. Perdón, disculpe, es que tenía que dejar subiendo el video un ratito. Bien, decía entonces el desarrollo de la organización viable parte de un conjunto de intencionalidades de inicio, no de inicio, de partida, que en el tiempo se ajusta progresivamente y se va mejorando, se va afinando. Entonces, esas intencionalidades, ¿en qué consiste? ¿Qué debo considerar en cada componente de los aspectos que el modelo viable tiene?
Y entonces, en primer lugar, yo debo entender claramente de qué se trata cada componente de la viabilidad, ¿no? En primer lugar, operación. Algunos llaman implementación, el sistema de implementación. ¿Por qué? Porque ejecuta las cosas que se ha pensado, se ha razonado o se tiene intención. Muy bien. Entonces se trata, ¿a qué le identificamos como operación? A las actividades que generan productos y servicios que son los productos y servicios que caracterizan a la organización. Para construirla hay que establecer la identidad de la organización. Se dice en la metodología que alguna gente ha planteado, hay que darle nombre al sistema, hay que darle nombre. Eso de nombrar el sistema es porque tenemos una caracterización y una identidad que claramente puede ser establecida y que la califica. Es un restaurante, ¿no? Es un equipo de fútbol. Es decir, yo al nombrarla estoy diciendo de qué se trata, ¿correcto? Eso es lo que recomienda mucha gente, hacer una identificación y una caracterización de identidad de la organización. Y para algunos, nómbralo, porque sobre esa base vamos a trabajar semánticamente. Que el concepto semántico tiene mucho valor, porque de acuerdo a esa nombrada, a esa referencia, nosotros podemos decir de qué naturaleza es, qué debe hacer, ¿no? Se identifica la organización relevante, o sea, aquel aspecto relevante a través de la cual se van a establecer las principales transformaciones o cambios o ejecuciones que se llevan a cabo en la organización. Y estas actividades, las operaciones, enfrentan, según la ley de Ashby, la complejidad, porque va a actuar en relación al medio, es decir, al mercado, al cliente, a donde corresponde su actuación de la organización. Por lo tanto, este ámbito operacional enfrenta la complejidad del entorno. Cada componente que se tiene a nivel operacional, pero en general en todo el sistema viable constituye un sistema viable en sí. Cada componente es un sistema viable en sí. Y esto tiene que ver con un teorema que se llama el teorema de la recursividad, como ya le expliqué el día lunes. ¿Qué aspectos y acciones involucra el establecer la operación, o sea, caminar hacia el modelo viable en el campo de la operación? Primero, que debemos tener mecanismos que permitan gestionar y mejorar los procesos. Cuando eso se hace, estamos implementando, estamos instituyendo el componente operación en el modelo viable, en el sistema, ¿no? Llevándolo a la viabilidad, ¿no? Si establecemos también formas, mecanismos y registros de oportunidades para mejorar y llevar la organización hacia un modelo de calidad, gestionar la calidad, estamos implementando la viabilidad en la operación. Si nos implementamos, adoptamos estándares de igual manera, cuando tenemos claramente identificado y formalizamos aquellos flujos de valor que se da en la organización hacia diferentes actores que aprovechan lo que la organización hace para suplir alguna necesidad. Cuando desplegamos o implementamos o llevamos a cabo las cosas con equipo de trabajo, cuando se cumplen los instructivos, cuando se sincroniza y se integran los procesos por los mecanismos que sean, normalmente porque yo formalizo los procesos y los procesos, esa formalización se constituye, esa formalización se constituye en procedimientos e instructivos específicos. Eso es la formalización. También implementamos la operación cuando desplegamos la autonomía. O sea, ¿cuándo se puede hablar de autonomía
en una organización. O sea, las unidades de funcionamiento deben funcionar autónomamente. Y esa autonomía depende de su asociación, de su vinculación, de su integración al propósito general de la organización y al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Así decimos que se despliega la autonomía operacional. Un momentito. Gracias, jóvenes. Bueno, yo digo, implemento la viabilidad en la medida que las diferentes unidades operacionales tengan autonomía. Y tienen autonomía en la medida que dichas unidades operacionales están alineados. Pucha, ya lo otra vez. Decía entonces que uno es autónomo o una unidad orgánica es autónoma en la medida que desarrolla por su propia iniciativa y desarrollo cosas, pero que están asociadas a los objetivos de la organización. Es autónomo porque tiene los recursos suficientes para desarrollar dichas actividades. La autonomía operacional no debe llevar a la desmembración de la organización, sino a su integración. Para eso se usa un sistema de información único. El despliegue operacional es una implementación que tiene mucho cuidado, se tiene mucho cuidado con él, pero que cuando se despliega dicha autonomía, decimos que la organización está caminando hacia la viabilidad. Cuando vamos desarrollando también una mayor capacidad de toma de decisiones en las unidades operacionales. Como hemos dicho, cuando se usa un sistema de información integrado, cuando establecemos mecanismos para interoperar, o sea, porque normalmente cuando uno desarrolla actividades, tiene que relacionarse con otras funciones de la organización. Y existe la forma para poder interoperar, o sea, recibir lo que se debe recibir de otras unidades, ¿no? Interoperar. También se dice desarrolla pues la viabilidad operacional cuando se comparte conocimiento, cuando hay una evaluación permanente y dinámica de la relación que tenemos con los clientes en lo que hacemos, y cuando implementamos mecanismos que permiten desarrollar las capacidades y las competencias humanas, y cuando cuando se fortalece el funcionamiento organizacional con tecnologías y metodologías, ¿no?
El segundo componente del sistema 2, que o coordinación o monitoreo, ese desarrollo, esa implementación del sistema 2 es una implementación que nos lleva, pues, lógicamente a la viabilidad. Se refiere a una serie de aspectos, ¿no? Pero, ¿qué cosa es la coordinación? ¿No? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos lo que lleva a la coordinación? Es todo aquello que regula la operación, que lo regula, que asegura la comunicación interna entre los diferentes aspectos operacionales. Todo aquello que establece mecanismos de sincronización de los procesos y que aquello que además guarda, eh, digamos, dependencia del metasistema, es decir, del, de la política, la inteligencia y la cohesión. Y la coordinación debe estar regulada por aquellos aspectos que están definidas en esos componentes. Y debe ser comandada. La coordinación la comanda, le pone marco el metasistema. Se dice que la coordinación es antioscilatorio porque pretende sincronizar como para que no haya desviaciones, diferencias entre lo que se hace una vez y otra vez, ¿no? Y resuelve todas las acciones que se requieren en forma inmediata, ¿no? En el hoy. Y la experiencia, se dice que la coordinación, el sistema de coordinación, es la que permite recoger la experiencia de la organización. Y esta es transmitida, lógicamente, recogida del sistema de cohesión. ¿Cuáles son los aspectos de las acciones involucradas? Primero, cuando aplicamos procedimientos, cuando, o sea, no, sí, cuando se aplican procedimientos, ¿no? Hay coordinación. Cuando hay acciones para verificar y validar los resultados. Se dice que lo que nos lleva a una buena implementación de la coordinación sistémica es la revisión y aplicación del planeamiento de la producción. Los planes operacionales para la producir o cuando se llevan a cabo las actividades siguiendo un plan maestro. Además, la coordinación está dada en la sincronización de procesos y la aplicación de gráfica de control. La gráfica de control son estadísticas sobre cómo se va llevando adelante los cumplimientos de los procesos. Y también los aspectos involucrados es la aplicación de mecanismos de integración de procesos. Cuando hacemos lo posible para que los procesos se sincronicen, se integren, estamos implementando la coordinación. Y también la coordinación se vale de las alertas, pero no de las alertas que quedan ahí, de las alertas que son tomadas en cuenta para tomar una acción de corrección o de fortalecimiento, de reforzamiento, ¿no? También se dice, nuestra coordinación se sostiene en aquellas consideraciones y en la manera como manejamos el stock, tanto de insumos, de productos intermedios como productos acabados. Cuando eso están establecidos, están claros, aquellas consideraciones y la manera como yo gestiono los stocks, tengo un desarrollo viable a nivel de este subsistema que se llama de coordinación, ¿no? Y también cuando se hace uso de un sistema de soporte a la toma de decisiones, que puede ser automatizado o por medio de, digamos, instrumentos que nos permitan acceder a información para tomar decisión. El sistema 3 se llama de cohesión, hemos dicho. ¿Cómo lo identificamos? Es todo aquello que provee recursos que requiere la operación, genera alternativas para mejorar el desempeño en virtud
de las alternativas ya probadas, ya documentadas, ya hechas. Frente al mejorar el desempeño, yo digo, lo puedo hacer de esta manera, de esta otra, porque eso está documentado. Eso muestra una característica de la cohesión. Además, la cohesión es aquello que nos da cuenta de las condiciones de la demanda y la competencia. La mide, genera atenuadores frente a la situación de complejidad y amplificadores en el momento que está la organización actuando. Asegura la sinergia sistémica, provee los mecanismos que facilitan la integración de los sistemas, registra las buenas prácticas que se ha tenido de parte de la organización, verifica las condiciones de calidad y monitorea el cumplimiento de requisitos. ¿Qué cosa es el requisito? Son esas condiciones que se espera cumplan lo que se hace, tanto en forma intermedia en los procesos como en los productos finales. ¿Qué aspectos y acciones se involucran? La generación de acciones de integración, que son no solamente coordinaciones, sino que permite utilizar recursos comunes o sincronizadas, monitoreo y balanceo de provisionamiento de recursos entre procesos, eso hace la organización más cohesiva. Cuando se evalúa la eficacia de los flujos de valor, un flujo de valor es aquello que produce una satisfacción de necesidad en cualquier eh, ámbito relacionado a la organización, ¿ya? Entonces, cuando se evalúa la eficacia en esos flujos de valor, decimos que estamos fortaleciendo, consolidando la cohesión, el sistema de cohesión. Cuando está llevándose a cabo los procesos, pero se mantiene una visualización, un monitoreo al tablero de control, a los indicadores. Cuando hay alineamiento de los procesos, cuando se alinean los procesos que se tienen, ajustando para que sea cada vez mejor a los objetivos que se tiene relacionado al cliente, a los objetivos relacionados al cliente. Cuando monitoreo el cumplimiento de planes, cuando se actualizan los registros para evaluar el aseguramiento de la calidad, porque cuando yo tengo aseguramiento de calidad, yo tengo registros que me da cuenta que lo que se ha propuesto hacer para que se califique como de calidad algo, esos registros nos dan cuenta de la coherencia que hay en la organización. También cuando se formulan acciones de mejora y se formalizan estas acciones, cuando se evalúan los indicadores financieros, cuando se adecúan los marcos normativos a un modelo integrado y cuando hago balanceo y asignación de carga. Balanceo se dice porque cuando yo tengo que hacer algo, sé cómo distribuirlo para que la atención de los requerimientos estén equilibrados, ¿no? Eso se llama balanceo. Y la asignación de cargas cuando entrego las responsabilidades, el trabajo. También cuando hay balanceo y asignación de recursos y también de personas, ¿no? Bien. La inteligencia, ¿qué es? Es un mecanismo que permiten percibir lo que es importante, significante, tiene una gran importancia en el entorno, estudia los posibles escenarios, lógicamente futuros, evalúa lo interno y se proyecta el futuro de la organización. Eso es inteligencia, esto es inteligencia. Es también asegurar que la organización se adapta a los cambios. Perdón, ahora sí me salió ¿no? Un momentito.
Ya decíamos, entonces el sistema 4, llamado de inteligencia, es aquella que permite percibir lo significante del entorno y los posibles escenarios futuros, evalúa lo que se tiene, las capacidades que se tiene el interno y proyecta, hace una proyección hacia lo que se requiere en el futuro y asegura que se va yendo en forma progresiva y adaptativa a los cambios que hay que hacer, ¿no? Además, el sistema de inteligencia nos establece, o es aquello, perdón, que se relaciona a todo lo que nos permite establecer los mecanismos de actuación eficaz. Eso se llama inteligencia. Y, lógicamente, su enfoque, su entendimiento está referido hacia, no dentro de la organización, hacia afuera, y hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos y qué acciones nos involucra el despliegue o el desarrollo, la construcción, la constitución de la inteligencia? Primero, el contar con mecanismos que permitan vigilar el entorno en perspectiva futura. Segundo, el desarrollo nos dé capacidad para desarrollar estrategias prospectivas, o sea, de escenarios futuros, a todo aquello que nos genere un pronóstico y proyección de lo que la organización debe hacer. También lo que nos da una señal y nos anticipa los cambios que se van a producir en medio nuestro, cuando tenemos elementos que permiten definir estrategias que nos llevan a aprovechar las oportunidades y enfrentar de una manera eficaz a las amenazas. Cuando también creamos actividades primarias que establecen canales de obtención de información, de conocimiento de las características del entorno, ¿no? Normalmente el entorno cambia y por lo tanto necesitamos siempre tener una idea clara de qué se trata, qué es lo que está pasando. También nos debe permitir, a todo aquello que permite, perdón, la identificación de oportunidades de cambio exitoso en el sistema, en el conjunto de la organización, ¿no? Y también implementamos la inteligencia existe cuando hay formulación y canalización de las propuestas de innovación y proyectos. Esto normalmente las organizaciones suelen hacer, de poner y calificar y premiar las iniciativas de cambio, ¿no? Las propuestas de innovación. Y también hay inteligencia en la medida que se formulan programas y proyectos de inversión. O sea, que tiene que ver con cosas que van a prosperar supuestamente hacia adelante, ¿no? Y por último, el sistema político, y con eso acabamos esta exposición. ¿Qué cosa es? Es todo aquello que resuelve el balance entre los requerimientos de estabilidad, sistema 3, cohesión, y los requerimientos de transformación o de cambio, sistema 4, la inteligencia. Y es en donde se plasma la visión renovada hacia adelante, el que establece los valores de la organización, el que rediseña los objetivos estratégicos y establece los derroteros, los grandes alcances a los que se debe alinear toda la organización, todo el sistema organizacional en su conjunto. ¿Qué involucra? ¿Qué involucra? Balanceo de las acciones que llevan a la eficacia con aquellas que dan mejores oportunidades futuras, evaluación de lo urgente y hacer un balance con lo importante, o sea, hay cosas que son urgentes, hay que atenderlas, pero cuidado con olvidar con aquello que resulta ser importante, que no urge, pero que hay que hacerlo. En esa evaluación y calificación y planificación entre lo que es urgente, la atención de lo urgente y lo que hay que resolver como importante, se está viendo lo que se espera que se tenga en la organización, que es la política. Cuando se establecen decisiones que pueden tener un criterio decisional
que distingue entre lo bueno y lo práctico. Hay cosas que se pueden hacer, pero que no es bueno hacerlo. Aquello que es bueno, pero no es fácil de hacer. Esas consideraciones para tomar una acción en la organización es aquello en la que hay que construir lógicamente que hace que la organización sea viable. Y cuando se produce, pues, o sea, se pueden llevar adelante decisiones que balanceen entre lo que es seguro y lo que tiene riesgo. Eso, política debe tenerlo. Cuando hay mecanismos para establecer y cumplir, llevar adelante, monitorear el cumplimiento de políticas, cuando se canalizan aprobando las propuestas de mejora, eh, cuando existe mecanismo de calificación, de evaluación y calificación de la actuación gerencial, se le llama también rendición de cuentas, ¿no? Cuando está implementado un mecanismo de rendición de cuentas. Y cuando hay, digamos, espacio para evaluar líneas alternativas en el core del negocio o en las actividades del negocio. Se dice que hemos implementado, hemos involucrado una implementación del sistema de política. He sido rápido porque la idea básicamente acá es una ilustración general. Me imagino que en algunos países, organizaciones, desarrollar y preparar para implementar una organización modelo viable requiere bastante tiempo. Cada uno de esos puntos y aspectos que les he puesto como involucrados son el desarrollo de técnicas, metodologías, herramientas que hay que llevar adelante. Y acá hemos hablado teóricamente de lo que debe ser, pero el desarrollo de una capacidad para el desarrollo del sistema viable es un entrenamiento y un involucramiento real en una organización haciendo esta implementación. Muy bien, preguntas. Jóvenes, yo con este punto final termino lo que tenía intención de darles no solamente a conocer, sino tratar de explicarles de alguna manera para que se entienda el ámbito y todos los aspectos relacionados a la profesión de ingeniería de sistemas. Y entonces ustedes tres han sido los que han llegado al final de esa explicación. Yo espero haber tenido éxito, a pesar de que no sé cómo saldrán en las pruebas, cuáles serán sus resultados finales, no lo sé. Pero yo cuando yo mismo entiendo, he entendido que he podido desplegar con ustedes a manera de una película, ¿no? De una película, casi así una película. Felizmente se ha grabado para que vuelvan a repetir la película cuando quieran. Y pueden repetir la película el siguiente ciclo, no cabe duda, serán cordialmente bienvenidos. No, no se espera, pues usted, terminado este curso, me van a decir, adiós, profesor, esperamos no volverlo a ver. Pero bueno, pero a veces la vida nos cruza. Entonces, ahí está. Yo no sé si quieren hacer algún comentario, una pregunta, algo que hacer yo. Espero preparar una pequeña encuesta para que se pueda, no una encuesta de evaluación docente, sino pueda yo recoger alguna opinión a fin de ver en qué hay que ajustar, ¿no? Entonces, la próxima semana son las exposiciones de ustedes. Y ya cubren ustedes todo el tiempo. Está también el test, el último test, ¿no? ¿Ya toca? Perdón. ¿O me estoy adelantando? Me estoy adelantando, ¿no? Todavía quedan 2 semanas, ¿sí? Creo que el test es eh, en, todavía el 23, si mal no recuerdo. Muy bien, entonces quedan vuestras exposiciones y yo siempre atento a la explicación, a resolver alguna pregunta, alguna duda.
las que ustedes quieran. No sé si ahora tienen alguna pregunta. Si no, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes. Bien, jóvenes. Nos encontramos entonces la próxima semana. Muy buenas tardes.